¿Cómo están? Bienvenidos a Permanencia Involuntaria. Estamos haciendo este programa, el mismísimo José Noé Mercado. ¿Cómo estás? Hola Fausto, muy bien, muy contento de ahora sí podernos conectar. Aunque la vez pasada también estuve, pero en una especie de gato de Schrödinger, ¿no? Exacto, Estaba entrabas, y no estaba. sí, de paradoja de Schrödinger. Es algo muy raro lo que pasó. Nunca nos había ocurrido con nadie que pudiera entrar a la sesión. O sea, todos con los que lo había probado en la plataforma en la que estamos transmitiendo Permanencia Involuntaria desde hace un par de programas, habíamos hecho pruebas y a nadie había tenido problemas. Y fuiste el primero en Dark, ¿no? Fíjate, pero además en Dark, ¿no? Que me recordó un poco el último capítulo precisamente de la tercera temporada, en donde ahí se empezó a meter la electricidad y a fallar algunas cuantas cosas hasta que quedaron en completa oscuridad. Exactamente. Entonces nos falló y no pudiste entrar, pero aquí estamos para reponerlo. Y a pesar de que platicamos de Dark, el capítulo anterior de Permanencia Involuntaria, bueno, no lo hicimos con spoilers y aquí quiero aprovechar que te tengo aquí, que sé que eres súper fan de la serie. Digo, porque también, pero eres otro tipo de lector, digamos, otro tipo de audiencia y que platiquemos a fondo sobre Dark con todo y spoilers, que me parece algo fabuloso también poder hacerlo, ¿no? Porque vale muchísimo la pena de estarse metiendo a los recovecos de la historia. Empecemos rápido. A ver, ficha técnica para quienes no sepan. Dark es una serie alemana que está en Netflix. Se acaba de terminar. 3 temporadas duró. Cada temporada de unos 8 episodios. Tratas. Fue bajando de 10 a 10, ¿verdad? 8. Tienes Sí, razón, tienes razón, tienes razón. Y bueno, gira en torno a una serie de, bueno, no a una serie, eso parece en un principio. Parece que, en un principio parece que gira en torno a la desaparición de un niño y el asesinato de otro niño. Y hay en un un grupo, pueblo llamado Binden. Minden, Alemania, exacto, y hay un grupo de jóvenes, entonces parece que va a ser como una cosa como Stranger Things, y no tiene nada que ver con eso al final, ¿no? Entonces, ese es el setting de la primera historia. De pronto te das cuenta que hay viajes en el tiempo, después nos hablan de universos paralelos, de Sí, pronto ¿te acuerdas que eso comentamos en el capítulo de hace un año, justamente cuando hablábamos de la sí. segunda temporada, que se había complicado de tal manera la trama que, bueno, pues la única manera que nos parecía posible era de utilizar los universos paralelos, Paralelos, ¿no? claro, sí lo dijimos, lo vaticinamos nosotros. Lo vaticinamos, sí, fuimos al 2056 y vimos cómo se había hecho y regresamos. Porque si no se generan paradojas en el tiempo, o sea, en una misma línea temporal no puedes solucionarlo. Bueno, y entonces también meten energía nuclear. Pero al final resulta que el protagonista es uno, es Jonas. El protagonista es un joven que se encuentra de pronto en medio de toda esta situación. De pronto se da cuenta que hay viajes en el tiempo, se da cuenta que va a venir un apocalipsis, que va a destruir todo su pueblo, que él puede hacer el cambio. No solo que él puede hacer el cambio, sino que su yo futuro es prácticamente el que tiene todo el control para poder arreglar todo el asunto. Y entre otras cosas, quiere salvar a su interés romántico que se llama Marta. Pero Sí. después nos enteramos que Marta también es parte de todo el nudo que se está generando, de todo el desastre y del apocalipsis. Y nos enteramos que Marta también, el yo futuro de Marta también está moviendo hilos, ¿no? Sí, claro, ¡Ah! y que hay una persona ahí que también se llama Claudia y que es la única que entiende lo que verdaderamente está pasando, pero que en un principio tampoco dice nada, o sea, porque también tiene sus propios intereses, como es el de proteger a su hija, ¿no? Y Claro. entonces por eso tampoco revela las cosas tan de principio. Pero fíjate que es muy curioso porque la trama poco a poco se va enredando en la medida de que incluso, como bien dices, el protagonista podríamos decir que es Jonas, Es Jonas. pero eso es a nivel un poco de espectador, porque si nos vamos en términos de la historia misma de la serie, en realidad ellos no solamente no son los protagonistas, sino que tendríamos que pensar qué tan posibles son en la existencia si algo no se resuelve o si se resuelve en el pasado. ¿Cómo? O sea, dices que, o sea, o sea, el protagonista depende del enfoque. Sí, O sea, si yo veo una línea de tiempo, pues ese es el protagonista, porque hay varias líneas temporales y hay varios personajes que tienen un destino, sus propios destinos. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ahora, sí, porque fíjate que en en términos ese, prácticos, ajá, pero en términos prácticos sí es Jonas, ¿no? Porque, o sea, sí, claro, así es como lo vemos. La historia se nos cuenta ¿no? desde ese punto de vista, pero lo que decía es que la historia podríamos separarla de lo que es la trama propiamente. Es decir, la historia es lo que se nos cuenta, ¿no? La historia de A a B a C. Pero digamos que la trama
son aquellos elementos que conocemos de la historia y que nos hacen tener perspectiva, que nos hace conocer a los personajes, que nos hace identificar cuáles son, digamos, que los puntos cruciales que forman esa historia. Y en ese sentido, pues digamos que se hace muy compleja la trama de tal manera que ya Sí, decíamos que hay viajes en el tiempo, pero además también hay saltos temporales claro. hacia otra dimensión, también al pasado o al presente o al futuro. Pero aunque esto parezca muy complicado de entender, en realidad la historia es muy simple. Es incluso una historia de amor, pero que ciertamente involucra pues algunos aspectos y símbolos de la religión. Fíjate, eso es muy curioso, Sí, que aunque es como un enfoque científico el que normalmente se ubica en Dark, tiene también un enfoque religioso incluso en los nombres, ¿no? tiene Hay, hay un enfoque, filosofía, sí, hay filosofía, es filosofía ocultista, ¿eh? ocultismo. Tiene mucho de ocultismo, pero muchísima carga de ocultismo. O sea, y la parte religiosa está ligada mucho al ocultismo en un sentido más de la Edad Media, de cómo se concebía el ocultismo en la Edad Media, e incluso ya en el siglo XIX, con algunos Sí, autores. Entonces, sí, sí es muy interesante y tiene una carga de ciencia fuerte. En Alta Fidelidad sí, Magazine van a encontrar un artículo sobre la ciencia detrás de Dark y viene ahí explicado por lo menos una primera parte que está bueno el artículo, léanlo de Emiliano Morones. Ah, pues el hermano de Pascu es sí, cómo ingeniero, no. Que a él veces ha estado escribió, también de operador técnico y ahí auxiliándonos a todos en el estudio. pues sí, exacto, en realidad creo que no sabe mucho lo que hace, nada más viene aquí, como es el ingeniero, todo el mundo, ay, ingeniero, pero no, pero sí apoya muchísimo, cuando viene sí está al pie del cañón, pero bueno, él escribió esta parte de la ciencia y es otro de los temas que existen, como dices tú, entonces hay una comedia romántica, hay filosofía Sí, ocultista y hay ciencia creo que el género principal, no sé si estás de acuerdo, porque hay parte de misterio, hay parte de thriller incluso, sí. Incluso por eso se había comparado en un principio con Stranger Things para adultos, ¿no? parecía como de Porque estaba, aventura, sí, el misterio y estaba el misterio que guarda un pueblo, estaban las familias, que en este caso son cuatro las principales, o aunque luego se reducen, o luego ya nos damos cuenta que todas tenían que ver con todos, con ¿no? todo, sí, pero ciencia, yo creo que ciencia ficción es como el género principal, no sé si estés de Sí. acuerdo. Sí, la ciencia ficción y de hecho se permiten, como ya decíamos, la parte de la resolución religiosa, pero también de la especulación científica, Claro, que es una ciencia que podría ser, aunque no sea. sí. Entonces entramos en esos terrenos de lo posible, de lo probable y de lo que finalmente también queda abierto a nuestra interpretación, ¿no? Sí, Y eso es lo que la hace muy rica. hay un video de Netflix Latinoamérica con Julieta Fierro, que es una divulgadora científica mexicana, donde explica si puede existir esta posibilidad de que a través de un agujero de gusano, como le llaman en el universo, puedas entrar y salir hacia otro tiempo, y explica varios conceptos ahí interesantes. Pero al final, Dark no te plantea, o sea, hay un hoyo, hay un agujero, pero no te plantean que sea exactamente un agujero negro, me parece. Habría Más que bien verificarlo, como que ¿no? rompe el bucle o rompe ese loop en el que se había estado cayendo y que pensábamos que podría ser, digamos, como una historia circular, cíclica todo el tiempo, pero llega un momento, y eso también tiene que ver, por un lado, con la teoría dramática clásica, pero también tiene que ver con lo religioso, y que es la llegada del momento de apocatástasis, que no es nada complicado, sino simplemente es que las cosas después de que ocurrieron mil sucesos y que incluso llega a un apocalipsis, todo se regresa, pero no porque necesariamente no haya ocurrido, sino porque hay una especie de vuelta al principio una vez que las cosas se purifican a través del fuego, a través del Claro. agua o a través de la resolución de ciertos conflictos, ¿no? Sí, exactamente. Y eso es, bueno, eso es un tema muy interesante también, ¿no? Que es parte de todo el show. A ver, o sea, digamos, hay un personaje que vivió, Jonas vive ciertas cosas y de pronto empieza a poder ver, empieza a darse cuenta que puede viajar al pasado. Y las líneas de tiempo se van alterando, pero entonces empieza él a vivir cíclicamente con personajes que van y vienen en el tiempo, un mismo loop. Sin embargo, sí te dan a entender que ha avanzado y que hay cosas que no se repiten o que pueden repetir varias veces. Sí, Eso es lo que dicen. de hecho así es como Claudia va
descifrando lo que está ocurriendo a través de la repetición del mismo ciclo, que es un poco también lo que pasa en Westworld. ¿Te Exacto. acuerdas que hay personajes que a través de cierto recuerdo de la propia vivencia o del déjà vu, Sí, es como entonces van comprendiendo lo que está pasando? exactamente. Perdón, nada más rápido. Claudia es un tercer personaje, como dice José Noé. Son Jonas, el principal, luego Marta y Claudia. Claudia es muy importante, pero no lo sabemos hasta la tercera temporada. Yo no sé si lo habían imaginado así los escritores o no, pero lo resuelven muy bien. Entonces, este tercer personaje que es Claudia, que yo creo que sí había un guiño por ahí, ¿no? Sí, Algo. Pero bueno, este tercer personaje que es Claudia, que va de bajo perfil, como que de pronto sabes que es muy importante, de pronto como que se desaparece un poquito de la historia y de pronto al final es la pieza clave que la va a resolver y que resuelve todo el acertijo. Nada, digo, nada más para situar en contexto a todos los demás, ¿no? y que de Entonces, hecho le da la pauta al personaje de Jonas para que entienda que, digamos que la dualidad no está completa si no hay una tercera vía, ¿no? exactamente. Sí, eso Y siempre eso, lo manejan. y eso nos lleva a plantear que, por eso te decía que también depende de qué perspectiva estés viendo, porque eso nos lleva a la historia que originó todo, porque llega un momento en el que están buscando el origen para evitar justamente esa parte del apocalipsis, y entonces es cuando volvemos al relojero Tannhaus, que es quien inicia todo, justamente porque tiene la pérdida tanto de su hijo, de su nuera y de su nieto. Y entonces para evitarlo, justamente lo que hace es intentar inventar una máquina del tiempo, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo hay una especie de quiebre y esa línea temporal se parte en dos. Se parte en dos y conocemos el mundo de Eva, que bueno, vendría a ser como digamos Marta, y Claro. está el mundo de Jonas, que vendría a ser Adán. Y Sí, nada bueno, más. pues ahí nos vamos a ese lado, pues religioso, interpretativo, ¿no? Exactamente. Ahora, ahí es un poquito tramposa. A mí me encantó la serie de entrada. Digo, me encantó la serie y me parece que está muy bien hecho el guión y me parece que no hay tantos cabos sueltos. Creo que hay pocos. Habría que ver línea por línea temporalmente, pero creo que hay muy poquitos. Sin embargo, es tramposón porque en el universo de Sí, Jonas sí hay una Marta. Entonces, y en el de Marta no hay un Jonas. Entonces es un poco arbitrario en realidad. Creo que eso lo descubrieron sí, después para poder resolver, ¿no? sí, yo encontré también algunos detalles tramposones, no echar a perder, digamos, una gran construcción que habían hecho en términos de guiones, de conectar a los personajes, de conectar los tiempos y todo, pero sí ciertamente se vuelve un tanto como esquemática, ¿no? Sí, Entonces, por eso yo decía que esta tercera temporada nos da como una perspectiva para entender el placer que te da el armar un cubo de Rubik, porque de exacto. repente ves todo el caos y dices, ¿y ahora cómo junto los colores y qué tengo que darle la vuelta para entender y todo? Pero en realidad el principio es muy claro, cada color pertenece a cada lado. Y digamos que llega a complicarse de tal manera la trama en Dark que justamente se necesita pues que constantemente nos estén un poco explicando ellos mismos, no a través de la historia, sino a través justamente de conceptos y de teorías, Claro. qué es lo que están haciendo. Incluso, pues por eso mencionábamos al principio el famoso principio del gato de Schrödinger, Schrödinger. ¿no? Sí. En donde puede ser una cosa, pero al mismo tiempo puede ser la otra, independientemente de lo que verdaderamente es. Sí, exacto. Ahora, eso es un concepto que parece muy sencillo de explicar Es muy complejo. y a la vez no, no es tan, ajá, Sí. exacto. ¿Qué pasa? A ver, Por, ¿por qué lo estamos mencionando? Resulta que hay un momento en la segunda temporada se muere el personaje de Marta. Entonces, parte del conflicto de las primeras y segunda temporadas es que Jonas quiere estar regresando en el tiempo para poderla salvar y también quiere salvar a su padre, que su padre desapareció en 1987. No, perdón, en el 2020. uh-huh, Su padre desaparece en el 2020 y es un niño y entonces se va al pasado y de pronto cuando llega al 1987 y cuando llega al futuro pues ya es un adulto, entonces está conviviendo la misma persona con un yo, con su yo pero chiquito y al mismo tiempo es el padre de otro muchachón, ¿no? Entonces quiere sí. salvar, quiere evitar que su padre, pero además el padre pues lo sabe, ¿no? Michael lo sabe o Mikkel y se suicida. Entonces Jonas quiere salvar a su padre, evitar que se suicide y Y de hecho él evitar, también quiere suicidarse, pero no puede sí, no, porque ya existe exacto, en el futuro.
Entonces Exacto, se crea exacto. ahí la paradoja temporal también, ¿no? Exacto. Y entonces quieres salvar a Marta, que su interés romántico también muere a manos de su yo del futuro. Entonces es, Sí, y un quiere, poco como Gomorra, eso es un poco también relacionado con ciertas resoluciones que vimos en Avengers. pero Incluso tiene su momento Avengers. sí, pero Avengers está ahí, no está tan Sí, bien sí, hecho claro. el Sí, no, guión, es ¿no? diferente. Pero me refiero que el tipo de solución puede asemejarse un poco a Interestelar, se puede asemejar a Avengers, puede Un recordarnos poquito, sí, a muchas a Terminator, por claro, supuesto, ¿no? Y algunas otras obras de ciencia ficción que utilizan ese viaje en el tiempo, pero que luego se complican muchísimo y no salen tan bien librados como si sale Dark. claro, totalmente de acuerdo. Bueno, y entonces lo mencionamos porque en la segunda temporada muere Marta. Entonces Jonas, al final de la segunda temporada se le aparece otra Marta del otro mundo y se lo lleva. Entonces, claro, hay un universo paralelo, pero hay, de pronto eso se complica más aún. Porque no solo hay un mundo paralelo en el que viajan en el tiempo, entonces vemos otras líneas, o sea, los personajes que ya conocemos en un mundo tienen otro contexto en el otro mundo, solo es un contexto diferente, además se visten diferente, les pasaron un par de cosas diferentes, hay gente que no existe en el otro universo y el pasado también es distinto, un poquito, no, Y de hecho hay un juego de espejos. sí, Si notamos incluso a nivel de producción y a nivel en de la intro, discurso visual, sí, bueno, en la intro en la está intro, clarísimo. E incluso ya después en las escenas mismas vemos que hay paralelismos, ¿no? Si una cama aparece a la izquierda, de repente en el otro ándale, mundo aparece a la a la derecha, derecha, uno exacto. gira para un lado, el otro gira para el otro, entonces está esa dualidad, ¿no? De los espejos. Exacto. Y entonces, bueno, pero también vivieron, insisto, otros contextos históricos ahí un poquito distintos. Entonces tiene uno que estarse acostumbrando al otro mundo. Pero hay un momento en el que Marta y Jonas, incluso ahí mismo se bifurca ese mundo y se genera una especie de, pues no otro mundo, pues sí, como otra línea de tiempo dentro de ese mundo, dentro de ese universo. Entonces ahí se vuelve una locura. Claro, Y lo, porque además también ambos en un momento dado tienen un hijo. Y sí, ese hijo es la unión de los de esos dos mundos. mundos, pero esos, o sea, hay un momento en el que hay dos Martas y dos Jonas en el mismo mundo, en líneas de tiempo diferentes, y esos Ujú. dos mueren, Sí, esos sí, dos sí. mueren, y entonces entenderlo así como de, ¿y cómo lo puedes justificar o cómo lo puedes explicar a la gente, como dice José Noé? Bueno, hay un momento en el que nos explican qué es la paradoja del gato de Schrödinger. Resulta que en el mundo cuántico, en la física cuántica, partículas subatómicas, los fotones, por ejemplo, se pensaba que se comportaban como una partícula, ¿no? Así como algo que uno le pega y rebota y se mueve de cierta manera, tiene cierto comportamiento como partícula, pero de pronto descubrieron que también podían comportarse como onda. Y no solo eso, sino que si alguien estaba buscando dónde estaba, perdón, un fotón dije, ¿verdad? El electrón, más bien, perdón. Voy a ceñirme al electrón, al ejemplo que más me sé. Dije fotón, pero el electrón. Entonces uno de pronto estaba buscando dónde está el electrón fulanito en cierto momento en el átomo determinado, por ejemplo. Entonces, si uno lo buscaba como partícula, si uno decía, voy a buscarlo porque si es una partícula se comporta de cierta manera, lo encontraba en cierto lugar del átomo. Pero si en ese momento decía, pues ahora lo voy a buscar como si se comportara como onda, lo encontraba en otro lugar. Entonces, se hacía algo muy extraño. Es decir, una partícula podía estar en dos lugares al mismo tiempo, la misma partícula subatómica. Y entonces, ¿cómo es posible? Y entonces Schrödinger lo explica, según esto, para que lo entendamos mejor de una manera mucho más sencilla, con la paradoja del gato, que es, dice que pones el gato en una caja, le pones ahí agua y hay un mecanismo con un material radioactivo que se va degradando. Entonces, cuando se termine de degradar, entonces se suelta una palanca, se rompe perdón, hay una botella de veneno, ¿no? Ujú. Entonces, cuando se termine, está colocado de tal manera el martillo que cuando se termine de degradar la sustancia radioactiva, se suelta el martillo, rompe la botella con el veneno y cae, el gato la toma y el gato se muere. Pero ¿O no? eso, en un mundo subatómico, como pueden ocurrir dos posibilidades al mismo tiempo, el gato puede estar vivo y muerto al mismo tiempo y uno no tiene forma de Ujú. saberlo hasta que abras la caja.
Entonces uno puede decir, entonces hay 50% de probabilidades y 50% de probabilidades de que esté muerto, ¿no? Y de que no esté muerto. No, no son probabilidades. O sea, el fenómeno, según esto, o sea, o puede ocurrir las dos cosas al mismo tiempo. Claro, porque además ahí entramos también a lo que es la teoría de las cuerdas, que bueno, para no enredar más el asunto, simplemente nos habla de que no solamente hay una dimensión o dos o tres, incluso bueno, pues se ha llegado pues a cerca de veintitantas, ¿no? De veintitantas dimensiones que bueno, pues pueden estar simultáneamente ocurriendo. Y por eso incluso hay un meme o una serie de memes que me parecieron muy divertidos y que bueno, pues decían que para entender Dark, pues nos habíamos preparado con la vecindad del Chavo, ¿no? Porque muchas veces podemos concluir que el papá de ñoño es al mismo tiempo ñoño y al mismo tiempo tienen algunos parientes dentro de la vecindad y la tía de la chilindrina es al mismo tiempo la Qué chilindrina tontería. y Sí, mil cosas. claro, Pero eso ocurre o puede ocurrir justamente porque no todo sucede en el mismo tiempo y al mismo momento. Y claro, entonces digamos que de lo que se aprovecha Dark es justamente de que pueden existir diferentes realidades en las que, como en un cubo de Rubik, ya decíamos, empiezan a combinarse una serie de dimensiones que nos dan una perspectiva dependiendo desde dónde lo estemos mirando, ¿no? ¿Qué claro. momento y a qué personaje? Claro, claro, claro. Totalmente de acuerdo. Bueno, a ver, aquí está la parte del experimento. No, es un material radioactivo, supuestamente es una partícula radioactiva, solo una que se va degradando y cuando termina de degradarse, suelta un martillo y ese martillo le pega a una botella con gas venenoso. Era gas, no había nada de agua, como lo dije. Ajá, Y ya. entonces, o sea, sí, o sea, la probabilidad de que se degrade la partícula es 50%, de que se desintegre. Y entonces, bueno, sí, y hay un 50% de que la partícula no se desintegre y no le pegue al gato, pero finalmente no se trata de porcentajes de probabilidades, sino, según yo, lo que está diciendo el experimento es que el gato hay un momento en el que el gato está vivo y muerto al mismo tiempo, Ujú. y no tiene mucho que ver con las probabilidades. Pero bueno, ya igual un físico a lo mejor nos corrige y Emiliano Morones nos corrige, pero según yo no era de probabilidad de porcentaje, pero bueno, aquí Sí, hay unas podemos. referencias que dicen que sí hay porcentajes involucrados, pero bueno, en fin. Ahora, podríamos recordar incluso algún capítulo dedicado en la serie de Big Bang Theory, ¿no? Para refrescarnos un poco también, que tratan ese tema y lo explican de una manera bastante didáctica. Pero digamos que independientemente de esa teoría científica, el uso que se le da en Dark es justamente para tratar de legitimar la posibilidad de que esos mundos coexistan. Y Claro, eso lo digo un poco también porque, bueno, en cierta medida también los guionistas lo que nos hacen eh, entender es que sí es necesario comprender ciertos mecanismos, no solo de la ciencia ficción, sino incluso de la misma ciencia, así pura y dura, para que no nos sorprenda por qué es que pueden ocurrir todos los sucesos al mismo tiempo que estamos viendo en pantalla y cómo es posible que precisamente se puedan dar esos viajes en el tiempo, se puedan generar esas paradojas temporales claro. en donde tú puedes ser el padre de tu hijo y a la vez tu hijo puede ser tu padre también, ¿no? Exacto. O en un momento dado también, como vemos, y en esa parte incluso es algo incestuoso, bueno, pues Marta y Jonas, pues en realidad son tía y sobrino, ¿no? Sí, pero bueno, si estuviéramos en Shelbyville como en Los Simpsons, pues no pasa nada, ¿no? Sí, no pasa nada Que ahí, la bueno. gente se casa con sus primas. Pero bueno, lo resuelven bien, todo está muy bien resuelto. Pues hay muchos temas y no nos va a dar tiempo a platicarlos todos porque nos clavaríamos mucho, a lo mejor nos quedamos José Sí, y yo platicando solos y la gente no se va. Pero creo que hay bueno, además del tema que tú puedas traer en el cajón, yo quería tocar un tema importante y eso es la parte del ocultismo. En la parte del ocultismo se habla acerca de que tú te tienes que imaginar, o sea, para que las cosas en el mundo ocurran como tú quieres que ocurran, el ejercicio de imaginación es importante. Entonces, si tú quieres, pero básicamente se trata sobre ti y tu transformación. Si tú quieres ser un genio del mal, digamos, te tienes ujú, que imaginar, hacer el ejercicio de imaginarte como genio del mal y proyectarte a futuro, ¿no? Con una serie de características, una serie de situaciones, lo que tú quieras, pero es un ejercicio de imaginación y entonces ese ejercicio de imaginación, la imaginación, nuestra mente es tan poderosa que vamos a aterrizar eso que está allá arriba, esa imaginación, lo vamos a aterrizar en la realidad. Y entonces ese es nuestro futuro. Muchas veces
somos presas de profecías que se autocumplen, ¿no? Entonces, si uno dice, yo estoy buscando el amor todo el tiempo, pero en tu cabeza me dice, oye, ¿y cómo te ves cuando estés grande? No, pues yo me veo viviendo con gatos, pero estoy buscando el amor al mismo tiempo. Pues lo más probable es que siempre fracases y vas a terminar con gatos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí en Darko? ¿Cómo se aterriza? Jonas conoce a su yo futuro, que su yo futuro es un tipo desencantado, un tipo que ya no piensa igual que Jonah, o sea, que tiene una agenda oculta, que en realidad no quiere que haya, o sea, él quiere que haya el apocalipsis y resolver supuestamente el nudo después de que pase el apocalipsis. Él está convencido que las cosas no tienen que cambiar. Y si algo cambia, entonces él cambia, que eso es algo muy interesante. Entonces hay dos cosas. Jonas no, o sea, por más que quiere cambiar, no puede cambiar, porque su yo del futuro, que ya existe, la proyección del yo del futuro es un yo del futuro establecido, Y predeterminado. O sea, lo predestina, sí. exactamente. Eso es uno por un lado. Y por otro lado, me llamó la atención qué pasa cuando uno habla de su pasado y dice, no, pues hay cosas que yo no cambiaría porque entonces gracias a eso soy quien soy. Y eso también uno mismo se evita, o sea, se pone barreras para cambiar, ¿no? Claro, y además también justificas tu historia, porque Exactamente. de otra manera no te entenderías, por decirlo así, ¿no? Exacto. Entonces, el yo del futuro, digamos, el último elemento en la cadena de la serie, por lo menos, ¿no? De Jonas, el último Jonas que existe en el año 2050 y tantos o 2040, ya no me acuerdo si es el 40 o 2050 y tantos, pero ese último Jonas que está ahí no quiere ser diferente a como es. Entonces Ujú. ya no puede cumplir el objetivo de cambiar. O sea, ya no quiere cambiar nada, no quiere cambiar el pasado, ni quiere cambiar nada más quiere destruir lo que existe. Y a través de la destrucción y a través de la nada es una liberación, es la muerte. Para él la muerte Busca es la una especie liberación. de paraíso negro, ¿no? En Exacto. donde no haya dolor, no haya sufrimiento, pero porque no hay nada, ni siquiera el tiempo, que muchas veces es considerado como el dios de estos personajes, ¿no? El Exactamente. sic mundus creatus est. ¿No? Y Eva, pues también lo mismo, nada más que ella cree que después de las muertes, o sea, ella cree que después del apocalipsis, entonces viene el renacimiento, ¿no? Que es una cuestión como más de continuidad, que Ujú. en un sentido tradicional y cultural es, digamos, una visión más femenina, ¿no? En el sentido, insisto, en el sentido cultural y tradicional de los elementos femeninos, ¿no? No sé si me explico, o sea, Sí, de los claro. principios femeninos y principios masculinos, algo más cercano a lo chamánico de la naturaleza, ¿no? Ujú. Algo más de religión, de sacerdotes, de la sacerdotisa y el sacerdote en religiones paganas, ¿no? Este concepto femenino de la continuidad y de crear vida, ¿no? Y de fomentar la creación de la vida. Y el hombre destructor, ¿no? Una cuestión, o sea, que llega a la tierra, sí puede fecundar y puede hacer cosas, pero es así, es destructor, ¿no? En el lado oscuro. Entonces, eso me encantó. Y es cierto, a veces, como dices tú, justificamos muchas cosas. No podemos nosotros regresar al pasado y cambiarla. ¿No? A lo mejor podemos ver que había otros elementos en el pasado y podemos reinterpretarlo y así podemos transformarnos y el yo futuro también se puede transformar o proyectarnos a futuro de una manera diferente. Es un juego entre las dos realidades, entre el presente, el pasado y el futuro. Bueno, entre las tres están conviviendo, Ujú. presente, pasado y futuro. Entonces, eso me encantó de la serie. Sí, claro, porque además, un poco como lo decía Stephen King en la novela de 11-22-63, que trata justamente de un personaje que va al pasado para tratar de evitar el asesinato de John F. Kennedy, el pasado se protege a sí mismo. Claro. Y en ese sentido también el futuro puede ser un condicionante porque el pasado te está orillando a ese punto. Y un poco lo vemos también en Dark, ¿no? En esa vertiente de que muchos personajes tratan de cambiar las cosas y bueno, se dan cuenta que no es que sea tan fácil como simplemente darle la vuelta o evitar algo. Y de hecho, cuando se trata de evitar ciertas cosas, resulta que eran como pistas falsas o eran como ciertas trampillas que les ponían algunos otros personajes, ¿no? Claro. Oye, y bueno, ahora, ¿qué punto te llamó la atención o qué punto te gustaría platicar tú? O sea, yo tenía esa obsesión, personalmente esa obsesión del cambio de la personalidad y de la proyección a futuro y la relación con el pasado. ¿Qué punto te gusta Mm, tratar a ti? ¿Qué Yo, punto te yo llamó la atención? a mí me llamó mucho la atención que toda esta historia que tiene todos estos grandes elementos y todas estas vertientes, todas estas ramas que hemos estado conversando, pues yo lo reduciría, si es que hay que entenderlo así de una manera muy concreta, a una historia de amor, porque justamente todo surge por esta historia de amor que también me recuerda al proceso que sufrió Darth Vader
cuando era Anakin. Cuando amas, eso te genera miedos de perder a tus seres queridos, te genera que vivas en el odio incluso para proteger y que eso incluso te puede llevar al lado oscuro, ¿no? Un Entonces me parece colaborador, que perdón, un colaborador, Daniel Villamil, colaborador de Alta Fidelidad Magazine, me dijo que, oye, y el arco que igual al de Darth Vader, al de Anakin, y dije, ah, no mira, sé. O sea, sí lo dijo, o sea, sí entiendo como la parte del amor, o sea, no que te genera odio y resentimiento, pero creo que nada más es un pequeño guiño, ¿no? sí, claro, es un pequeño guiño porque además no necesariamente quieres provocar el mal, ¿no? Pero Claro, cuando en un momento dado no dejas ir, cuando no sueltas, cuando te empecinas en algo que no es para ti, también creo que causas mucho dolor a tus congéneres o incluso a ti mismo, ¿no? Porque parte de lo que también nos dice Dark es que la vida es un flujo a pesar de que pueda tener ciertos loops o que pueda tener ciertos bucles temporales o de relaciones, ¿no? Y bueno, pues eso nos lleva justamente a la parte final, que a mí me gustó también, en la medida en que dejan abierta la interpretación, cuando ya finalmente se corta el origen de toda la historia que ocurrió, y por eso decía que puede ser un momento Avengers que incluye pues esa claro. desaparición como de polvitos de los Sí, personajes centrales, la última cena, Faust, que incluso, sí, bueno, pues nos remite a la parte sí, religiosa, sí, pero sí. también a esa parte final de, de que todas las cosas ya se calmaron, probablemente no ocurrieron más que en las posibilidades o probabilidades de que pudieran existir, pero bueno, pues llega un momento en el que Hannah pues habla de que podría estar embarazada y ponerle como nombre a su hijo justamente el de Jonas. El de Y a Jonas. pesar de que ya todo está resuelto, como que queda la posibilidad de que entonces todo podría volver a ocurrir, ¿no? Sí, o que algo puede volver a ocurrir, o algo de alguna manera, o de otra posibilidad, otra nueva O de otras posibilidad, ¿no? posibilidades, lo cual incluso yo sé que ya cerró con esta tercera temporada esta serie tan exitosa, pero bueno, pues en algún momento dado se pretendería buscar otros universos alternos dentro de esta misma cosmogonía, pues incluso podría suceder, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo, fíjate. En esa cena están los compañeros de generación. O sea, está Catarina, que es la mamá de Mikkel, de Marta y de Magnus. Y está también Hannah. Está Hannah, Y Torben, Torben es, Boller, es de los Boller, que ok, bueno, pues eso nos relaciona ahí con el policía. Está Bernadette. exacto, exacto, Torben es el que no tiene un ojo o no tiene un brazo según en el mundo en Sí, el que lo según el veamos. mundo, ¿no? Que ese es como quizá uno de los pocos guiños de humor o de cierto humor que tiene la serie. Y eso sí, sí lo extrañé un poquito más de, no de falta de seriedad, pero sí un poquito, de repente algunos temas podrían ser un poco más ligeros, más cotidianos, ¿no? No tan metidos en la parte científica. Luego también está Peter Doppler Ah, también está en, Doppler, ¿verdad? Sí, es cierto. en esa escena. Sí, sí, sí. Y Regina Regina, Spillman. exacto, la hija de Claudia, sí. Sí, La no hay hija de Claudia. nadie, o sea, los Nielsen pues, no están, porque los Nielsen son producto del Loop también. Sí, sí, sí. Y entonces, al mismo tiempo, se relacionó todas las cuatro Claro. familias, pero finalmente quedan algunos cuantos personajes con la posibilidad, pues, que vimos a lo largo de las tres temporadas, de la manera en que se relacionan y de la manera en que, pues, crean toda esta complejidad de historia que, bueno, pues disfrutamos de una manera muy concreta. He de decir que me gustaron más las temporadas uno y 2 porque hubo como que un tratamiento más psicológico, un poco más humano de los personajes, y en esta se dedicaron como a resolver todos los puntos para unirlos y atar bien los cabos. No la critico, sino simplemente digo que Claro. pues ya era momento de cerrar todo, ¿no? Ahora hay dos puntos muy fuertes. El destino de Catarina es fuertísimo. O sea, el destino con la mamá. O sea, en el momento en el que Sí, enfrenta a la mamá y la mamá la termina matando. Y Ulrich también, o sea, es un tipo o sea, por querer salvar a su hijo se le va, o sea, está a punto de matar a un niño y a otro sujeto. En los dos universos, Ulrich se comporta como un loco. O sea, sí. y su destino en los dos es terrible, ¿no?
Entonces, esos Sabemos, detalles me gustaron. también vemos algunas cuantas escenas bastante crudas, bastante bien resueltas a nivel visual, y creo que eso también nos da un aire de, pues de adultez, nos da un aire pues de estar frente a una obra pues que nos cuenta algo con los elementos necesarios para darle verosimilitud a pesar de toda esta complejidad especulativa, ¿no? Que nos provoca. Claro. Oigan, pues muchísimas gracias, José. ¿No hay alguna cosa más para agregar? Ah, la música. Oye, no platicamos. La música también es genial, ayuda muchísimo. Siempre un tono oscuro, siempre un tono, ¿no? Que te arrastra a esta oscuridad, a esta tensión dramática, perdón. Sí, no, y bueno, ya también para cerrar, creo que algo que también es muy positivo es el nivel del casting de los personajes, porque incluso un personaje que está en diferentes épocas, pues ni siquiera tienen que decirnos quién es. O sea, Claro. visualmente creo que son muy bien seleccionados para ayudarnos a contar bien la historia, y eso me pareció que no todas las historias que viajan en el tiempo lo resuelven tan bien como lo resolvió Dark, ¿no? Y al mismo Sí, tiempo las claro. actuaciones de esos personajes Las, para embonar todo. las actuaciones y el físico de los personajes, porque son característicos, te acuerdas de quién es el personaje, no Ujú. lo confundo. Oye, ¿este quién es? O es complicado. De pronto, a mí me pasó un poquito con Charlotte y Claudia en algún momento cuando están como muy desaliñadas. De pronto me brincó, pero en general muy bien. Alguien me decía, yo de pronto me confundo mucho con los personajes cuando pues, no tienen que viajar en el tiempo. A veces hay historias en las que uno dice, "Ay, ¿este qué personaje es? Y este otro, ¿no? Cuando la trama se empieza a complicar. Y aquí sí, todos sabes, esa es Claudia, esta es Hannah, ¿no? Ujú. Te acuerdas de todos. Y estaba leyendo que los productores, bueno, los creadores de la serie, que tienen nombres que me cuesta mucho trabajo Ujú. pronunciar, los creadores de la Como serie, la gran mayoría de los actores, ¿no? sí, lo- los productores de la serie, creadores de la serie también, dicen que esa era parte del reto, ¿no? De traer a los actores buenos, querían hacer actores buenos, traer actores buenos primero, que al momento de armar las familias, se parecía, o sea, te diera el gatazo o se entendiera Ujú. que son parte de la misma familia y que cuando también los jóvenes, los viejos y ¿no? Los del presente, los del pasado, los del futuro tuvieran que ver y que aparte no los confundieras o que aparte te pudieras acordar de ellos, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que todo eso es bastante redondo y bueno, no es por producto del azar. O sea, creo que está muy bien planeado, estuvo muy bien estructurado, estuvo muy bien casteado todo el elenco. Y bueno, además de todo, filmado de una manera bastante sobria, pero al mismo tiempo muy disfrutable. O sea, me encantaron los filtros, las paletas de Claro. colores, todo eso está muy bien cuidado. Lo único como crítica que diría un poquito es que los primeros capítulos de la tercera temporada me parecieron un poquito lentos, un poquito Sí. teóricos, respecto al final, en donde ya todo se desencadena de una manera Creo que bastante más ágil. sí, creo que los dos primeros son para el setting, ya más o menos te estás acostumbrando. El tercero, una probadita también y como que medio te empiezan a dar ahí una zanahoria como para que digas, ah, ya va a empezar el clímax, ¿no? Sí, Sí, totalmente de acuerdo. Los creadores son Baran Bo Odar y Jante Friese. mira qué bien tu alemán, Mi Fau. alemán, ¿eh? Lo logré, lo logré, lo Sí, logré. Y fíjate que hay el personaje principal, Jonas, es Luis Hoffman y Marta es Lisa Vicari. Son los dos mira. principales y el personaje que interpreta a Claudia es el personaje de Claudia. Ay, no aparece las principales, o sea, meten a más gente antes de que esté mi Claudia Tiedemann. Digo, Claudia, sí, es Claudia Tiedemann, ¿verdad? Sí, Claudia Tiedemann. Y lo que pasa es que cobra más relevancia Tiedemann. justamente, como decíamos ya en la tercera temporada, ¿no? Sí, 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 pero bueno, también un gran personaje y, ay, no la encuentro, perdón. Ahora sí que discúlpenme. Catarina también, bueno, todos son grandes actores, o sea, Ujú. todos son unos grandes actores, los jóvenes, los viejos, o sea, el presente, el pasado, el futuro, los niños también. La historia de Helge, uno de los personajes que tiene una condición psicológica, le va, sin deberla ni temerla, al pobre me lo tratan súper mal. O Hannah, ¿no? Por ejemplo, también que tuvo, pues digamos que involucramiento emocional y físico con Sí, medio pueblo, ¿no? También, por ejemplo. sí, Y entonces, bueno, a lo que voy es que nos pues plantea
cómo hubiera sido la vida con otro, con otro y con otro, ¿no? Claro. Claudia, Y eso a veces también tenemos, digamos que siempre esas interrogantes nosotros como seres humanos, ¿no? ¿Qué hubiera sido si? claro. Y creo que eso es lo que también nos permite fantasear un poco esta serie. Totalmente. Julika Jenkins se llama Claudia Tiedemann, el adulto, por lo menos el de 1987, porque aparece 3 ocasiones Claudia Tiedemann. Muy bien, pues muchísimas gracias, José. No, muchísimas gracias. Qué bueno que hicimos esta sesión. Mil No, gracias. al contrario, Fausto, pues es un gusto siempre conversar contigo y pues con todo el auditorio de Permanencia Involuntaria. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron sintonizando y que lo harán y que compartan esta transmisión y que compartan este programa para que le llegue a más personas. Muchísimas gracias a todos y nos escuchamos y nos vemos en el siguiente episodio de Permanencia Involuntaria. Hasta luego.